Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús. Comencemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sean bienvenidos. Lunes 5 de febrero 2024. Primera lectura. Primera de Reyes 8, versículo 1 en adelante. En aquellos días el rey Salomón convocó en Jerusalén a todos los ancianos y jefes de Israel, para subir allá el arca de la alianza del Señor desde Sión, la ciudad de David. Todos los israelitas se congregaron en torno al rey Salomón para la fiesta de los tabernáculos, que se celebra el 7º mes del año. Cuando llegaron los ancianos de Israel, unos sacerdotes cargaron el arca de la alianza y otros, junto con los levitas, llevaron la tienda de la reunión, con todos los objetos sagrados que en ella había. El rey Salomón y toda la comunidad de Israel inmolaron frente al arca ovejas y bueyes en tal número que no se podía ni contar. Llevaron el arca de la alianza del Señor hasta su lugar en el santuario, el lugar santísimo, y la colocaron bajo las figuras de los querubines, de tal modo que las alas de estos quedaron cubriendo el arca y las varas que servían para transportarla. Lo único que había en el arca eran las 2 tablas de piedra que Moisés colocó ahí cuando el Señor estableció la alianza con los israelitas a su salida de Egipto. En cuanto a los sacerdotes salieron de aquel sitio sagrado, una nube llenó el templo, y esto les impidió continuar oficiando, porque la gloria del Señor había llenado su templo. Entonces Salomón exclamó: «El Señor dijo que habitaría en una espesa nube. Por eso, Señor, la casa que te he construido con magnificencia será tu morada». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 131. Levántate, Señor, y ven con el arca, que se hallaba en Efratá. Nos dijeron: dejar en los campos la encontramos. Entremos en la tienda del Señor, y a sus pies adorémoslo postrados. Levántate, Señor, y ven con el arca. Levántate, Señor, ven a tu casa. Ven con el arca, poderoso auxilio. Tus sacerdotes vístanse de gala, tus fieles jubilosos lancen gritos. Por amor a David, tu servidor, no apartes la mirada de tu ungido. Levántate, Señor, y ven con el arca. Aleluya, aleluya. Jesús proclamaba el evangelio del reino y curaba a la gente de toda enfermedad. Aleluya, aleluya. Evangelio, Marcos 6, versículos 53 al 56. Jesús y sus discípulos terminaron la travesía del lago y tocaron tierra en Genesaret. Apenas bajaron de la barca, la gente los reconoció y de toda aquella región acudían a él, a cualquier parte donde sabían que se encontraba, y le llevaban en camillas a los enfermos. A donde quiera que llegaba, en los poblados, ciudades o caseríos, la gente le ponía a sus enfermos en la calle y le rogaba que por lo menos los dejara tocar la punta de su manto, y cuantos lo tocaban quedaban curados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que Cristo sea glorificado por siempre. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos. Gusto en estar con ustedes un lunes más. Hoy me gusta en el Santo Evangelio, donde nos comenta la palabra de Dios que Jesús sanaba a los enfermos. Y también la aclamación antes del Evangelio dice: Jesús proclamaba el Evangelio del reino y curaba a la gente de toda enfermedad. Dice así el Evangelio:
Apenas bajaron de la barca, la gente lo reconoció y de toda aquella región acudían a él, a cualquier parte donde sabían que se encontraba y le llevaban en camillas a los enfermos. Cuando estaba reflexionando sobre la palabra de Dios en esta frase, me llamó la atención cómo el Evangelio de hoy se enfoca en la sanación de los enfermos. Se enfoca cómo Jesús tenía compasión de los enfermos. Y donde dice que le llevaban en camilla a los enfermos, me quedé pensando y dije, qué curioso que posiblemente en aquel tiempo no había sillas de ruedas. No había obviamente carros como los tenemos hoy. Hoy si nos enfermamos, pues la mayoría de nosotros pienso que tenemos un vehículo, un carro, y decimos voy al doctor, voy tal vez a la sala de emergencias, voy al hospital y agarramos nuestro carro o ya sea un taxi o algún medio de transporte y llegamos. Y en aquel tiempo, hermanos, cuando había enfermos, tal vez todavía no se inventaban las sillas de ruedas. Obviamente no había carros de ruedas, pero de los que se jalan con caballo. Y me imagino que en ese tiempo pues no cualquiera tenía uno. Entonces, se me hizo muy, muy importante, me llamó la atención. Me imaginé yo llevando a aquellos enfermos en camillas. Me imaginaba yo 4 hombres, tal vez 2 enfrente, 2 atrás, 2 palos y una camilla tal vez hechiza, ¿no? De tela, de garra, y el enfermo allí. Ahorita, si alguien se enferma y vive en una ciudad, pues le habla a la ambulancia y llega la ambulancia rápidamente. Lo suben en unas camillas que ahora son muy modernas, tienen botones, tienen baterías. Le puchan un botón y se levanta la cama, etcétera, ¿no? Pero en aquel tiempo, imagínate a las personas y tenían que caminar bastante terreno para llegar a Jesús e ir cargando a aquellos enfermos, el peso de una persona adulta. Y Jesús tenía compasión de ellos. Dice así: a donde quiera que llegaba, en los poblados, ciudades o caseríos, la gente le ponía a sus enfermos en la calle y le rogaba que por lo menos los dejara tocar la punta de su manto. Ahí también me quedé pensando cómo iba Jesús y dice que le ponían los enfermos en la calle. Imagínate a la gente. No solamente venía cansada ya de traer a aquel enfermo en una camilla, sino que me imagino yo el sol a mediodía tal vez, no sé, aquellas regiones donde existió, donde vivió Jesús, son regiones áridas, cálidas, con sol fuerte, desérticas. Imagínate a los enfermos allí en el sol, a media calle. Imagínate a los enfermos ahí acostados, tirados, esperando a que pasara Jesús, con la esperanza de que Jesús los sanara o que ellos pudieran tocar la punta de su manto. Dice, y cuantos lo tocaban quedaban curados. Jesús, hermanos, no solamente vino a predicar el Evangelio. Jesús pudo haber venido a predicar la palabra de Dios, el reino de Dios, sin sanar a los enfermos. Y yo pienso que hubiera tenido posiblemente la misma trayectoria, tal vez hubiera tenido el mismo impacto, porque la palabra de Dios es palabra de Dios, y aunque no hubiera habido ninguna sanación de parte de Jesús hacia los enfermos, la palabra de Dios es palabra de Dios, y la predicación de Jesús hubiera convertido al mismo número de personas. Pero el hecho, hermanos, de que Jesús sanaba a los enfermos era una manifestación del reino de Dios.
Si Jesús les decía, el reino de Dios está aquí, el reino de Dios está cerca, y Jesús a la misma vez sanaba a los enfermos, para mí es como si Dios nos dijera, si Cristo nos dijera, aquí estoy yo. Y una de estas manifestaciones del reino de Dios, del reino de mi Padre, es de que Dios tiene compasión de los enfermos. Dios tiene compasión del débil. Dios tiene compasión del que sufre. Dios tiene compasión del que tiene dolor, del que ya no tiene esperanza, del que piensa tal vez que se va a morir pronto. Me quedé también pensando y meditando en esta lectura de cómo me imagino yo que en aquel tiempo muchas personas morían de cualquier cosa. Ahorita, en los tiempos que estamos viviendo, con los avances que hay en la tecnología, la medicina, la anestesia, etcétera, las operaciones, ahora la gente vive mucho más tiempo que antes. Imagínate, alguien que le tuviera diabetes, en aquel tiempo, hace 2000 años, no había insulina, no había exámenes para decirte que siquiera tenías diabetes. Posiblemente alguien tenía diabetes y al poco tiempo se moría porque no sabían ni qué tenía y no sabían cómo diagnosticarlo y no sabían cómo curarlo. Y es lo mismo para muchas enfermedades que ahorita hay y que con exámenes de laboratorio, con análisis, con tantas herramientas que hay y que el doctor ya nos dice, no, pues tienes esto otro, te voy a dar esta medicina, te voy a dar esta otra medicina, tienes colesterol, tienes problemas del corazón, tienes problemas de los riñones, tienes aquí, tienes allá. Pero en aquel tiempo, imagínate, no había todo lo que tenemos hoy. Entonces, mucha gente moría de cualquier enfermedad que hoy, con las enfermedades que hay hoy, mucha gente que puede vivir toda la vida, muchísimos años. ¿Por qué? Porque ya se conoce, ya se sabe qué es y ya hay una cura, ya hay medicina. Pero en aquel tiempo no. Entonces, a lo que quiero ir, hermanos, es de que en aquel tiempo mucha gente moría por enfermedades pequeñas, por enfermedades que no eran tan graves, pero como no había la medicina que hay hoy, los avances que hay hoy, las cirugías que hay hoy, entonces mucha gente moría en 2-3 días de cualquier enfermedad. Morían en sus casas, morían. Antes no había hospitales. Los doctores que había antes no tenían el conocimiento que hay hoy. Entonces, el hecho de que Jesús predicaba el evangelio y sanaba a los enfermos, eso nos dice, hermanos, eso le decía también a las familias que estaban sufriendo con un enfermo o al enfermo que estaba sufriendo, que no solamente Jesús les llevaba una palabra de esperanza, sino que les llevaba la sanación. Les llevaba alegría, les llevaba sanidad, alivio. Y llegaba la luz de Cristo a ese hogar, llegaba la luz de Cristo a ese enfermo, a toda esa familia. Porque cuando había un enfermo en una familia, pues imagínate, ya todos tal vez se ponían a pensar que tal vez podía morir. Tal vez ya ese enfermo, tal vez ya hasta se empezaban a despedir de él. Porque la vida en aquel tiempo era mucho más frágil que hoy. Si hoy la vida es frágil, antes era mucho más. Entonces, el hecho, hermanos, de que Jesús sanaba a los enfermos, era como que Dios les decía, yo he venido, mi reino está aquí, y con esto es una manifestación, es una forma de yo decirles, los amo, los quiero, me compadezco de ustedes. Así como cuando una madre, un padre, se compadece de su hijo que está enfermo, y ese padre, esa madre, quisiera que su hijo no se enfermara, quisiera que su hijo no sufriera, quisiera que su hijo no pasara por esos dolores, esos padecimientos. Así Dios también nos enfermamos y Dios tiene compasión de nosotros. Y yo pienso que Dios dice en su corazón, en su mente, quisiera que mi hijo no sufriera, quisiera que mi hijo no se enfermara, quisiera que mi hijo
no pasara por todos estos dolores, pero Dios sabe en su infinita voluntad y en su infinita sabiduría que los sufrimientos de este mundo nos ayudan para obtener una mayor recompensa allá en la vida eterna, en el cielo. Entonces, hermanos, los quiero dejar con esto, de que Dios siempre ama mucho a los enfermos. Y no solamente los vino a sanar hace 2000 años, sino que Dios aún se sigue compadeciendo, teniendo misericordia, teniendo piedad. Dios sigue sufriendo con el enfermo. Donde hay un enfermo, ahí está Cristo presente. Ya sea que esté en el hospital o en su casa o donde esté, pero donde hay un enfermo, ahí está el Señor. Aunque no se mire la presencia de Dios, pero ahí está Cristo. Ahí está Dios teniendo compasión, sufriendo con nosotros, padeciendo con nosotros, con ese enfermo. Y cuando nos enteremos de que hay un enfermo en la familia, en algún conocido, un enfermo en algún amigo, una enfermedad, no dudemos en ir a visitarlo, no dudemos en ir a estar con él un rato, aunque sea. Porque acuérdense cuando dice Jesús, dice, estuve enfermo y me fuiste a visitar. Con eso los dejo, hermanos, y recuerden que si tú estás pasando por una enfermedad, si tú estás enfermo o tienes algún enfermo o conoces a algún enfermo, recuerda que Dios está contigo, que Dios te ama mucho, que Dios te tiene en sus manos y que el Señor ahí está purificándote, sanándote y Él te tiene en sus manos. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús. Comencemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, hoy te queremos pedir que nos conviertas, que nos cambies, que nos renueves. Porque aunque nosotros muchas veces tratamos de mejorar, tratamos de ser diferentes, tratamos de cambiar, muchas veces te fallamos, muchas veces volvemos a caer, pero solamente con tu gracia y con tu ayuda podremos vencer, podremos mejorar y salir de donde estamos. Yo no soy de este mundo, yo soy de Cristo. Él me ha llamado y me ha dicho que lo deje todo. Yo no soy de este mundo, yo soy de Él. O lo sigo, me doy la media vuelta, o es blanco o negro, desparramo junto, pero no puedo vivir en la tibieza. Señor, con tu poder, porque yo solo no puedo. Conviérteme con tu gracia, porque por más que trato, yo soy muy débil. Conviérteme, solo tú puedes hacer algo bueno de este pecado. Conviérteme. Señor, estoy en tus manos.
Ayúdame a ser diferente. Ayúdame a dejar mi mal camino. Ayúdame a vencer mis tentaciones y mis debilidades. Hoy mándame tu Espíritu Santo, Jesús, para que mi espíritu esté fuerte y mi carne esté débil. Señor, en ti confío. Sé que tú me ayudarás. Yo no soy de este mundo, le pertenezco a aquel que me amó antes que yo lo amara. Yo no soy de este mundo, yo he sido llamado a ser la sal de la tierra. Yo no soy de este mundo, yo estoy agradecido con quien me recibió con sus brazos abiertos. Yo no soy de este mundo, Cristo me llamó a ser pescador de hombres. Conviérteme con tu poder, porque yo solo no puedo, soy un pecador. Conviérteme con tu gracia, porque por más que trato, yo soy muy débil. Conviérteme, porque solo tú puedes hacer algo bueno de este pecador. Conviérteme, Señor, te necesito, hoy entra en mí. Conviérteme con tu gracia, me haces falta. Conviérteme, hoy cámbiame, Señor, entra en mí con tu bendito Espíritu. Conviérteme, Jesús, conviérteme, Señor. Que Cristo sea glorificado por siempre. Amén.